lo he copiado directamente al Excel, ¿de acuerdo? Vosotros tenéis el Word y esta hoja es la de encuesta turismos. A ver, ¿cómo se dice? Es la de encuesta / turismo / residentes. ¿De acuerdo? Que lo tenéis también en el Moodle, que ya lo he visto. Entonces, este de aquí, como os digo, es un parcial de hace 2 años, ¿de acuerdo? Que lo puse y es bastante sencillito, ¿vale? Hay alguna cosilla que quizás es un poco más complicada, pero en general ya veréis que es bastante sencillito, ¿de acuerdo? Entonces, no os durmáis porque la semana que viene tenemos el parcial, ¿de acuerdo? Ya sé que me pedisteis que fuera esta semana mejor, pero claro, es que si no hacemos nada de Excel, temo que tengáis muchas dudas y luego no funcione, ¿de acuerdo? Y saquéis malas notas. Entonces prefiero que... Pues el Excel, a ver, un segundo, que hay compañeros que no lo encuentran. Si entráis en el Moodle, vale, en prácticas de Excel resueltas, le han cambiado el nombre y le ponen fichero Excel con los datos para prácticas. ¿Vale? Es el único Excel. Pues justamente ese es el de turismo. ¿Vale? En cuanto le clicáis ya pone encuesta turismo, ¿vale? Ya es el nombre del Excel. Bueno, pues vamos a empezar, ¿de acuerdo? Y vamos a ver cómo se puede ir completando todo el examen. Como veis, en el Word pone que arriba en el encabezado de la página tenéis indicado el mes. Nosotros vamos a trabajar con el mes de agosto, ¿de acuerdo? Este parcial era con el mes de agosto. Así que todo lo demás, o bien lo borráis, o bien lo dejáis, pero vamos a utilizar únicamente los datos de agosto del 2016, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué variables tenemos? Aquí en la pestaña de variables, definición de las variables, tenemos que el código del país de destino, ¿de acuerdo? Es España 108, el resto de Europa 001, África 002, América 003, el resto del mundo 004, ¿de acuerdo? También tenemos los motivos, porque todo esto es turismo, ¿de acuerdo? Los motivos por el que se ha ido de vacaciones esa persona encuestada y nos dice, pues, turismo de sol y playa, cultural, naturaleza, gastronómico, deportivo, ¿de acuerdo? Y cada uno tiene un número. Y por último tenemos el sexo, hombre o mujer, 1, 2, ¿de acuerdo? Entonces, ¿alguien me sabría decir cómo podemos ver cuántos encuestados hay en total? Aquí. No lo sé. ¿Cómo lo utilizaríamos? ¿Cómo lo haríamos? Con la fórmula suma, ¿no? Vale, vamos a probar. Antes de hacer la fórmula suma, aparte de eso tenemos también los gastos, ¿de acuerdo? De alojamiento, de transporte, de bares y los gastos totales y también la edad, ¿de acuerdo? Y esto, ITSEC, es otra variable que, bueno, no la vamos a utilizar realmente, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver, si utilizamos la fórmula suma, entiendo que sabéis utilizar fórmulas, o también lo explico. ¿Alguien no sabe utilizar fórmulas? Tienes que usar la fórmula contar, sí, ¿no? Digo yo. Vale. Mirad, lo explico por si acaso. Siempre que Excel pongamos, imaginaos una suma 2 más 2, ¿de acuerdo? No lo va a hacer a menos que siempre empiece por un igual, ¿de acuerdo? En el momento en el que empiece por un igual, ya considera que eso es una fórmula matemática, ¿de acuerdo? Entonces, vuestro compañero me ha dicho que utilicemos la fórmula suma, ¿de acuerdo? Pero así te sumará los valores, es decir, sumará el 1 más el 2 y así no te va a dar. Es el número de columnas, en teoría. Exacto, ¿vale? Más que de columnas, de filas. Pero bueno, si utilizamos suma, ¿veis? Es suma todos los valores. Si yo utilizo suma, y por ejemplo cojo la primera, claro, evidentemente me va a sumar todos los números que había en esta primera columna.
Nosotros no queremos que sume eso, nosotros queremos que nos diga, ¿de acuerdo? Una opción sería pues mirar todas las columnas, pero como veis es una opción un poco aburrida porque voy por las 686 y todavía me queda bajar, ¿de acuerdo? Y la otra es utilizar una fórmula que es la función contar. Voy a poner en mayúscula, contar, ¿de acuerdo? No contar puntos sí, que era lo que nos había dicho vuestra compañera, sino simplemente contar, ¿de acuerdo? Porque si añadimos el sí, lo que queremos es que nos cuente, pero con una condición. Aquí no queremos ninguna condición, aquí lo único que queremos es que nos cuente cuántas celdas hay, ¿no? Entonces, ¿cómo lo utilizaríamos? Podemos venir aquí, ¿vale? Para que nos aparezca el resultado y ponemos igual, porque siempre se empieza por un igual, contar, ¿veis? Y aquí tenemos todas las opciones con la palabra contar. Contar, contar punto blanco, contar punto sí, ¿sí? En el caso del contar, simplemente cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Pues abro paréntesis, porque después de la palabra siempre tiene que haber un paréntesis. Me voy a agosto, selecciona realmente podéis seleccionar la que queráis. Una cosa, a mí esa página no me sale. No te sale porque esta página de aquí la he copiado yo para que lo tengáis, ¿vale? Como yo tengo que ir compartiendo el Excel para no estar pasando del Excel al Word. Vosotros tenéis el Word. Entonces vosotros, si queréis poner 1A y ponéis la fórmula, ¿de acuerdo? 1B y ponéis la fórmula. O abrís el Word que os he pasado por el mensaje, ¿vale? Por el forum y lo pegáis, ¿vale? Lo seleccionáis, pegáis, que es lo que he hecho yo. ¿De acuerdo? Y entonces nos da que hay 5.097. Pues imaginaos si tuviera que haber bajado. ¿Cómo lo has seleccionado? Sí, es que no se ha visto. Voy a contar, abro paréntesis, me voy a la fila de agosto, bueno, a la hoja de agosto, y simplemente le doy a la letra A, ¿de acuerdo? Si clico en la letra A, me selecciona absolutamente toda la columna, ¿de acuerdo? La A o la que queráis, ¿eh? Mira, Pero una cosa, también te contaría el título, ¿no? No, solamente cuenta los números. Vale. ¿Vale? Solamente cuenta las celdas que tienen un número. Por lo tanto, los títulos no. ¿De acuerdo? Pues, por ejemplo, cojo la edad ahora para que veáis que nos da lo mismo. ¿Veis? 5.097. ¿Sí? Vale. ¿Qué haríamos ahora en el B? ¿Cuál es la edad de la persona más joven? ¿Qué se os ocurre? Ordenarlo de menor a mayor. Vale, una forma sería ordenarlo de mayor a menor, ¿de acuerdo? Con los filtros, ¿vale? Seleccionamos, ponemos filtro, etc. Pero hay otra forma que, Mínimo, ¿no? para no mover todo esto, efectivamente, como dice vuestro compañero, es utilizar el mínimo, ¿no? Para utilizar el mínimo, la fórmula es min, ¿de acuerdo? Entonces, en lugar de ordenarnos absolutamente todo, que se podría hacer también, ¿vale? Pero lo más rápido es igual, min, ¿sí? Y entonces tendremos, pues, devuelve el valor mínimo de una lista de valores. Omite los valores lógicos y de texto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no os tenéis que preocupar si hay números y letras. Solamente va a coger las letras. Ay, perdón, los números. ¿De acuerdo? Las letras no. Abro paréntesis, como siempre. Me voy a agosto. Aquí sí o sí me tengo que ir a la edad. Y nos da que el mínimo es 15. ¿Sí? Evitando hacer pues mover absolutamente todos los datos. ¿De acuerdo? Si alguien quisiera mover los datos, ¿de acuerdo? Selecciona, le dais aquí a ordenar y filtrar, le dais a de menor a mayor, os aparece una ventana. ¿Veis la ventana o a vosotros no se os comparte? Sí que se ve.
Vale, pues veréis la ventana y siempre os aparece ampliar selección o continuar con la selección actual. Si le dais a Sí. continuar con la selección actual, ¿Vas a únicamente os va a ordenar No, lo vamos que a habéis hacerlo para- seleccionado. Espera, la Por lo veo. tanto, estaremos modificando toda la base de Yo datos. tengo clase a las 3. ¿De acuerdo? A las 3. Así que ya siempre hasta que venga Javi sería a las 4 ampliar voy a la la pera. selección. Lo que hará será coger absolutamente toda la tabla y ordenarla en función de la edad. ¿De acuerdo? Esa es una opción. Otra opción es seleccionamos los títulos, le damos a filtro, ¿de acuerdo? Y aparecerán estas pestañitas. ¿Vale? Si quieres hacerlo más grande, pues clicáis 2 veces aquí y se va haciendo más grande, ¿de acuerdo? Con esta pestañita, pues podéis seleccionar, veis que el número más pequeño es 15, pues automáticamente veis el 15. Y si no, filtro de números, ¿vale? Y podéis ir dando, pero vamos, o incluso a ordenar también. Pero yo creo que de todas las opciones que tenéis, la más cómoda es utilizar la fórmula mínimo. Es mucho más rápido, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda sobre esto? No. Bueno, seguimos, si no hay dudas. Evidentemente, lo contrario de el mínimo es el máximo, ¿no? Y si mínimo corresponde a min, máximo, ¿a qué va a corresponder? Max. Max. Podríamos utilizar para saber la persona más vieja, ¿de acuerdo? O el máximo de gasto en alojamiento, o el máximo de noches, ¿vale? Pernoctaciones, de noches que se han quedado en un hotel, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Aquí de momento no nos piden nada, pero para que sepáis que lo mismo que utilizamos un min, utilizamos un max, ¿de acuerdo? ¿Cuántas mujeres hay? ¿Y cuántos hombres hay? Vale, en este caso sí que nos interesa que nos cuenten, ¿no? La cantidad de hombres y la cantidad de mujeres que hay en el sexo. Aquí sí que es contar, pero con una condición, ¿no? Pues contar con una condición es contar.sí, ¿de acuerdo? Estoy aquí para seguir contando. ¿De acuerdo? Igual, contar.sí, y como veis nos dice, cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. ¿Sí? Vamos a abrir paréntesis. Lo bueno del Excel es que no necesitáis ningún tipo de formulario, porque como veis, solamente con escribir una letra ya os aparece todo el formulario. Es que aquí Además, no se ve, eso no se comparte. O sea, no vemos lo que se te abre a ti. bueno, pues vosotros lo hacéis, ¿de acuerdo? Si ponéis igual a C, automáticamente se os tiene que abrir una ventanita debajo en la que aparecen un montón de fórmulas, ¿sí? Cambiar, cantidad punto recibida, carácter. También hay otra forma que es irte a fórmulas, ¿vale? Y aquí aparecen ya, esto sí que lo veis, ¿no? Funciones lógicas, vale, pues funciones matemáticas, aquí están todas las funciones, ¿sí? Sumar.sí, todo lo que podáis imaginar están aquí, ¿vale? Aquí hay más, ¿vale? Por ejemplo, las funciones estadísticas, que las vamos a utilizar, pues cuartiles, covarianzas, contar, ¿sí? Estimaciones lineales. Mira, ¿veis? Por aquí estaba el mínimo, ¿veis? La mediana, la media geométrica, ¿de acuerdo? Es decir, que no os preocupéis porque no vais a tener que hacer vosotros un formulario, ¿de acuerdo? Evidentemente sí que pues hace falta que os acordéis, pero no son necesarios los formularios en Excel, ¿de acuerdo? Entonces nosotros vamos a utilizar el contar.sí, ¿de acuerdo? Lo vamos a colocar, contar.sí, y siempre que abramos el paréntesis,
siempre nos aparecen abajo unas palabras, una en negrita y la otra sin negrita. Esto sí que lo veis, ¿no? ¿O no? No. ¿No? Bueno, pues si vosotros lo ponéis, es que así también voy sabiendo lo que se emite y lo que no. Si vosotros ponéis igual contar puntos y paréntesis, justo debajo pone lo mismo, contar puntos y paréntesis, y aparece la palabra rango en negrita, punto y coma, y criterio, que no está en negrita, está en normal, ¿no? ¿Eso qué significa? La negrita es dónde estamos, qué valor tenemos que poner, y el rango significa, pues, todos los valores donde queremos que mire Excel para que cuente las mujeres, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a poner el contar puntos y paréntesis, nos vamos a agosto y seleccionamos la I, es decir, toda la columna de la I, ¿sí? Para que nos cuente absolutamente todas las personas. Ahora, para pasar de una opción a otra, es decir, para pasar del rango al criterio, ¿de acuerdo? Tenemos que poner el punto y coma. Ojo con esto, si cambiáis de página, como he hecho yo para enseñar o para que veáis esto otra vez, ¿qué sucede? Que la selección, como podéis ver, está en la I, pero de esta página. ¿Veis que pone aquí hoja 1? ¿Lo veis? Esto significa que está seleccionando esta hoja, porque he cambiado, ¿veis? Si pongo punto y coma, que me aparece aquí. Cuidado con esto, ¿de acuerdo? Es decir, si vosotros vais a agosto y seleccionáis el sexo, no os mováis de la pantalla, no os mováis de la hoja, ¿de acuerdo? Hasta que no pongáis el punto y coma. Cuando coloquéis el punto y coma, significa que ya habéis puesto, ¿vale?, el rango, y vamos a ir al criterio, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es el criterio? Pues el criterio era que nos buscara, ¿veis? Aquí ya puedo cambiar, que no me cambia, de agosto 2016, ¿ves que no me cambia? Esto de hoja pues lo puedo quitar, porque simplemente me está diciendo que estoy aquí. Como son mujeres, el criterio que sigue es el 2, es decir, quiero que me cuentes de todos los valores seleccionados en la I de agosto, solamente los que tienen el número 2, ¿de acuerdo? Y le doy a intro y me da 2680, ¿de acuerdo? Voy a repetirlo sin tanta explicación con hombres, ¿de acuerdo? Igual, contar puntos sí, abro paréntesis, selecciono el rango, me voy a agosto, selecciono la I para que me seleccione todo el sexo, punto y coma sin cambiar de página, y ahora el número 1 porque es el número que quiero que me cuente. Intro. Y me aparecen los hombres. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Lo puedes repetir, por fin? Sí. Vuelvo a hacer de las mujeres. Igual, contar puntos sí, para que nos cuente, pero solamente lo que queremos. Abro paréntesis. Elijo el rango, es decir, elijo dónde quiero que me cuente. Quiero que me cuente en la I. ¿Sí? Toda la columna de la I. Punto y coma. Y ahora, ¿qué quiero que me cuente? Pues quiero que me cuente el número 2, porque el 2 son las mujeres. Intro. ¿Sí? Sí. Vale. También cierras el paréntesis, ¿no? Después del 2 te obliga. Bueno, puedes cerrarlo o puedes no cerrarlo, ¿vale? Ah. Si lo cierras, perfecto, y si no lo cierras, Excel te lo va a cerrar. Vale, vale. O sea, la fórmula completa es con el paréntesis cerrado, como podéis ver aquí arriba. Pero como Excel ya entiende que le has dado al intro y lo que quieres es que calcule, pues automáticamente él te lo va a poner, ¿de acuerdo? A veces salta una ventanita y te dice que te lo tiene que arreglar él, porque no lo has puesto, pero la mayoría de veces ya no. Entonces tú le das a aceptar y ya está, ¿de acuerdo? O lo pones y ya está, ¿vale? Y no evitas problemas. Pero no es necesario. Ahora vamos a calcular el gasto medio de transporte de los encuestados.
¿A qué se refiere con el transporte medio? El gasto de la columna de transporte, de todo lo que ha gastado en transporte. Sí, pero gasto medio, ¿a qué se refiere? O sea, ¿qué vamos a utilizar? La media. Pues la suma se lo divides entre el número. Muy bien, Promedio, ¿no? la media aritmética, ¿verdad? Vale, Promedio. promedio, muy bien. Una cosa importante, ¿a todo el mundo le está dando bien? ¿No hay nadie que no tenga ningún problema? Bueno, yo lo estoy haciendo en la hoja de... bueno, en la original, no en la que he copiado. Pero luego te puedo copiar los resultados y ponerlos en la hoja y sale la fórmula igual. Vale. Simplemente en el procedimiento, al pasar de hoja, no sé qué le pasa a mi Excel, que simplemente me lo borra y ya está. Entonces, pues lo voy a hacer en una hoja y luego lo paso a la otra y ya está. Vale, es raro eso, pero vale, cualquier cosa me lo escribes o me lo mandas por correo electrónico y te lo reviso, ¿vale? Vale, ok. Vale, pues es raro porque ninguno, ¿cuántos hay conectados? 30 y... no sé, 50 personas. Bueno, que nadie de estas 50 personas me diga que las fórmulas no le van bien. Profe, yo es que lo estoy haciendo en libreta y luego ya lo haré. Ah, vale, vale. Claro, es que prefiero ver cómo lo haces tú y lo apunto y luego ya lo intento yo. Vale, perfecto. Vale, igual muchas personas hacen lo mismo, ¿de acuerdo? Es que tenéis que tener en cuenta en qué idioma tenéis el Excel, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo estoy haciendo en castellano porque mi Excel está en castellano, ¿de acuerdo? Pero entiendo que muchos de vosotros lo tendréis en catalán. Entonces, estas fórmulas tienen que pasarse al catalán, ¿de acuerdo? Algunas son iguales y otras son diferentes. ¿De acuerdo? Y también creo que depende cuál, al mínimo hay que ponerle acento. Depende, sí. Sí, a ver, lo del acento no lo he visto nunca. Puede ser, ¿vale? Sí, porque yo la he pasado cuando decía en clase del módulo, como Sí. era en valenciano el ordenador, teníamos que poner acento. Ah, vale. Mira, no, es que en valenciano no lo he hecho nunca. Yo creo que en el catalán de aquí no, el catalán no tiene acento, pero podría ser. Ahora, luego lo miraré por curiosidad. Pero bueno, tenéis que tener en cuenta que para cada idioma, pues las fórmulas pueden ir variando, ¿de acuerdo? Entonces, los que lo tengan en castellano como yo, pues será tal cual. Los que lo tengan en catalán tendrán que cambiarlo, ¿de acuerdo? Son cambios, pues un poco lógicos. Por ejemplo, el mínimo es igual, quizás con la tilde, como dice, creo que ha sido Miguel. Pero mínimo, pues es lo mismo, ¿de acuerdo? Básicamente no hay cambio. Pero, por ejemplo, en el caso del promedio, sí que hay un cambio, ¿de acuerdo? Porque en castellano es promedio como tal y en catalán no es promedio, ¿vale? Es mitjana. Si hay gente que lo tiene en otro idioma, en italiano, por ejemplo, pues también que tengan en cuenta que tiene que utilizarlo en su idioma, ¿de acuerdo? Que lo pase a su idioma. Entonces, intentaré poner como las fórmulas que hemos utilizado en catalán y en castellano para que la tengáis, pero bueno, básicamente son las mismas traducidas, ¿vale? En lugar de contar, creo que es cont, MP, ¿vale? O MPT. Pero bueno, ya si eso os pondré en el Moodle como una tablita entre el catalán y el castellano para que sepáis más o menos cuál es cuál, ¿sí? Pero lo digo porque si alguien lo hace y tiene el Excel en catalán, configurado en catalán, claro, le dará error, ¿vale? No es que lo esté haciendo mal, sino que es que está poniendo en otro idioma, ¿de acuerdo? Bueno, dicho esto, seguimos. Cálculo del gasto medio de transporte es el promedio, es la media aritmética, ¿de acuerdo? Que sería en castellano promedio, ¿de acuerdo? ¿Veis? Devuelve el promedio, media aritmética. Abro paréntesis y ¿qué voy a seleccionar? Pues todos los gastos de transporte, ¿de acuerdo? Me voy a agosto, selecciono la F, gasto de transporte y cierro paréntesis o directamente intro, ¿de acuerdo? Y esto de aquí son los euros, el dinero.
acuerdo? Gasto medio, pues prácticamente 71 euros. ¿De acuerdo? ¿Sí? Venga, vamos a hacer, completa la tabla siguiente. Y nos dicen el motivo del viaje y nos preguntan frecuencia absoluta, absoluta acumulada, relativa, relativa acumulada en porcentaje. Estas dos últimas. ¿De acuerdo? El motivo del viaje, acordaos que tenemos del 1 al 7. Son estos de aquí, ¿no? Pues bueno, vamos a ir poniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿De acuerdo? Estos son los motivos del viaje. Ahora, ¿cómo podríamos contar cada uno de ellos? Contar, sí. Muy bien. ¿Vale? Lo mismo que hemos hecho antes. Contar puntos sí. Y ojo a esto. Contar puntos sí. ¿Dónde? Pues en el motivo, ¿no? En la C. Punto y coma. ¿Acordaos? No tenemos que movernos de aquí. Punto y coma. Y ahora el criterio. Si escribimos el 1, ¿vale? Estaría bien. Si escribo el 1, pues esto es porque me he cambiado. ¿De acuerdo? Voy a borrar hoja 1. Si escribo el 1, pues voy a tener que ir escribiendo una por una todas estas formulitas. Pero si lo enlazo, es decir, si en lugar de un 1 selecciono la casilla del motivo del viaje donde está el 1, ¿qué sucede? Que voy a poder ir arrastrando cada una de ellas y me las va a ir contando. ¿De acuerdo? Pensad una cosa, el Excel es una hoja de cálculo, ¿vale? Esto es realmente una calculadora muy potente, ¿de acuerdo? Que puede hacer muchas cosas y que se puede escribir, pero lo importante es que puede calcular. Entonces, cuanto menos tengáis que manipular vosotros en un Excel, mejor. ¿Sí? Es decir, si yo en lugar de ir poniendo 1, 2, 3, 4, 5, lo que hago es enlazarlo a este motivo de viaje, pues ya he evitado una manipulación. Es decir, he evitado ir poniendo un número. ¿Qué he conseguido con esto? 1. Ahorrarme escribir 7 veces la misma fórmula. ¿De acuerdo? Y 2, lo más importante, si yo en un momento dado me equivoco en el motivo de viaje, por ejemplo, esto es un 6, como veis, automáticamente se me va a cambiar la siguiente celda. ¿Por qué? Porque están vinculados. ¿De acuerdo? ¿Puedes repetir la fórmula? Sí, la fórmula es igual contar puntos sí, seleccionas el rango, que es donde lo hemos hecho, punto y coma, y luego... Es la C, ¿no? Sí, en este caso... Ya te lo voy a hacer. Sí, porfa. Contar puntos sí, abro paréntesis, ¿vale? Selecciono el rango, es decir, como quiero el motivo del viaje, selecciono la C, punto y coma, y ahora lo que estaba diciendo es que en lugar de poner nosotros el número... Vale, ya está, gracias. ¿Sí? En lugar del número... Profesor, una pregunta. Dime. Que yo cuando abro lo que tú has colgado, pues no me sale todo esto que tú tienes arriba, lo de... Bueno, todo. Me sale... A ver. Me sale archivo, editar, insertar, formato y ayuda. Y ya está, y no puedo hacer casi nada. Estoy con un ordenador que no tiene Windows. ¿Crees que es por eso? ¿Qué utilizas tú? Pues no sé, o sea, habría una hoja aparte, pero ahora que le he dado a lo tuyo no me sale nada. Pero si no utilizas Windows, ¿qué utilizas? Linux. No, es que no tiene.
Es un hacer el ordenador pero con Google. Ah, claro, es que si lo utilizas con el Google, claro, Google lo que hace es una adaptación de Excel, pero no tiene no tiene absolutamente todo como el Office. Entonces, o bien te lo bajas, o bien trata de... No sé si la universidad os deja un paquete de Microsoft Office gratuito. ¿Lo habéis mirado? Sí, sí. Pues... Sí, tienes que ir a la intranet y descargarlo. Vale. Vale, pues te lo bajas, creo que es el 365, yo creo que este también es, el de este ordenador, que creo que lo descargué hace tiempo. Profe, una cosa más. Dime. Ahora he hecho la fórmula, pero lo de arrastrar no me sale. ¿Cómo has seleccionado? ¿Con el F4 o algo así? No, hay dos opciones, ¿de acuerdo? Una de ellas es ponerte encima de la celda donde hemos escrito, ¿vale? Y si veis, se recuadra con un cuadro verde y en la esquina inferior derecha hay como un cuadradito más pequeño en verde, ¿no? Que si ponemos encima el cursor se transforma en una cruz negra. Pues una opción, clicamos y sin dejar de pulsar arrastramos hacia abajo. Sí, al arrastrar, pero me salen, me sale el mismo número, me sale el 2117 creo que es. Pues has clicado al F4. Claro, eso te decía yo, que no sé... No le tienes que clicar, porque tú lo que quieres es que al arrastrar te vaya cogiendo... Pues eso, no lo he clicado el F4. Pues no sé. Ahora te digo mi fórmula, mira. Tengo el contar sí... con la columna C y bueno, pone C, dos puntos C, punto y coma, 1. Ah, vale. Claro. Si tú arrastras esto, lo que estás arrastrando es que siempre te cuente el número 1. Claro. Entonces siempre te va a contar lo mismo, porque siempre están los mismos números 1, ¿no? ¿Qué es lo que yo he hecho? En lugar de seleccionar el número 1, ¿vale? En lugar de ponerlo, lo que he hecho es vincularlo a la tabla. Es decir, voy a clicar encima del motivo de viaje número 1. Pero yo lo tengo que hacer en la columna, imagino. Porque a mí no se me pinta igual que a ti. Tú lo que tienes que hacer es, en lugar de poner las Cs, punto y coma, y el número 1, pones punto y coma y automáticamente clicas encima del número 1 del motivo de viaje. Vale, a ver ahora... Vale, ¿el segundo número es 733? Sí. Vale, pues ya está, gracias. ¿Vale? Porque si lo ponéis a mano, claro, al arrastrar, siempre arrastráis la misma fórmula. Pero si lo vinculáis, al arrastrar, va arrastrando también la vinculación. Es decir, selecciona el 1, selecciona el 2, el 3, el 4. ¿De acuerdo? Entonces, ya os digo, cuanto menos hagáis vosotros, mejor. ¿Sí? Arrastráis y que os cuenta automáticamente. ¿De acuerdo? Vamos a hacer... ¿Hay alguna duda más? Pero me he metido en nuestro intranet y sale Office 365. ¿Pero a qué le doy? Si no hay ningún enlace ni nada. Luego te lo miro, ¿de acuerdo? Y Vale. vete apuntando todo. Vale. Y luego ya lo miro y te digo los pasos. Venga, vamos a hacer la n mayúscula, ¿vale? La frecuencia acumulada, que ya que tenemos la absoluta, pues hacemos esta. Y luego pasamos a las heces, ¿de acuerdo? A las relativas. Venga, ¿cómo se calculaba la frecuencia absoluta acumulada? Pues vas sumando. El primero es igual la misma, luego el segundo la del primero más la del segundo. Correcto, vamos sumando, ¿de acuerdo? Se puede hacer una suma normal y corriente. Ponemos igual, este es igual a este. ¿Veis que yo no lo he escrito? Simplemente lo he vinculado. ¿Por qué? Porque si, ahora imaginaos que nos hemos equivocado y aquí en lugar de un 1 había, pues no sé, un 0, ¿de acuerdo? Al poner un 0 me cambia tanto este como este. Es decir, me va a cambiar toda la tabla,
¿vale? Me va a ir cambiando toda la tabla. En cambio, si yo lo hubiera puesto a mano, esto no me habría esto no me hubiera cambiado. ¿Por qué? Pues porque siempre es lo mismo, perdón, esto es un cero, ¿veis? Porque yo le he puesto el número, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante que vayáis vinculándolo todo, para que con un cambio se os cambie todo y no tengáis que volver a trabajar otra vez, ¿de O acuerdo? sea, no escribirlo a mano, todo clicando y ya está. Efectivamente, cuantos más cliquéis, mejor, porque a la hora de cambiar, si habéis ido haciendo la mano, tenéis que cambiar todo, absolutamente. Pero si solamente os habéis equivocado en algo puntual, como está todo vinculado, se va cambiando, ¿sí? Aquí, Vale, Messi. pues sería el 733 más el 2117, ¿sí? Y como todos los números es lo mismo, ¿no? Sigue el patrón de sumo la n actual y sumo lo contrario, o sea, perdón, lo anterior, pues ¿qué puedo hacer? Arrastrar, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Veis que este número es el mismo que este? Por lo tanto, deducimos que está bien, ¿no? Al menos a priori. ¿Sí? ¿Os acordáis que el último número de la frecuencia absoluta acumulada tiene que ser igual al total de números? Sí, sí. Pero, profe, otra opción sería, en vez de sumar, por ejemplo, lo que has hecho de la B10 con la D, ¿vale? También puedes sumar la B9 con la B10, ¿no? O la B10 con la B11. O sea, bueno, es más fácil así, ¿no? Porque es solo dos sumandos, como lo estás haciendo. Sí, pero, bueno, tú lo que me quieres decir es que, por ejemplo, en esta de aquí, Es sumando... Claro, podrías haber hecho este más este más este más... Vale, vale. Sí, pero claro, Lo otro es más fácil. yo os aconsejo, ¿vale? Siempre que en Excel cuanto menos hagáis, mejor. Cosa que a todo el mundo le gusta, ¿no? Que cuanto menos haga, mejor. En el Excel, cuanto menos hagáis, mejor. ¿Por qué? Porque no deja de ser una calculadora y como tal, si no ponéis un paréntesis, le va a afectar. Y no me refiero al último, me refiero a, pues, a la hora de hacer, no sé, 2 menos 4 por 5, ¿no? No deja de ser una calculadora. Cambia en función de si pongo paréntesis o no. ¿De acuerdo? ¿Qué quiero decir con esto? Que si tengo la opción de hacer una suma de dos números e ir arrastrando, en lugar de hacer una suma de 5 números, yo os aconsejo que vayáis a la de 2 números. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que os equivoquéis es menor. Aparte del tiempo que tenéis que tardar en hacer la suma. ¿De acuerdo? Entonces, consejos de Excel. Todo vinculado, todo lo máximo que se pueda. 2. Utilizar fórmulas siempre que podáis. ¿De acuerdo? En lugar de ir a mirar, pues contáis. En lugar de ordenar, igual a min. ¿De acuerdo? Porque es que en cuanto empezáis a manipular los datos, os podéis equivocar, os podéis no ordenarlo todo y entonces ya lo tenemos liado, ¿de acuerdo? Entonces, todo vinculado, lo mínimo de lo mínimo y sobre todo fórmulas, ¿de acuerdo? Y así ahorráis tiempo y dolores de cabeza después. Profe, una pregunta que me he perdido un poco. Dime. La N sub I, o sea, ¿de dónde sacas? ¿Qué columna coges como referencia Bueno, para pues, sacar el 2117? como estamos mirando motivo de viaje, ¿de acuerdo? Sí. La columna seleccionada es motivo. Ah, de agosto, vale. Sí, siempre de agosto, ¿de acuerdo? Vale. Marzo, octubre no lo estamos utilizando. Vale. Venga, ¿cómo calcularíamos la frecuencia relativa?
Pues dividiendo la casilla de la n por la n total, que es la casilla amarilla, ¿no? Muy bien. Sería igual dividido este dividido entre la casilla amarilla, que es el total, ¿no? Perfecto. Como lo quiero en porcentaje, dos opciones, ¿de acuerdo? O me voy aquí y clico porcentaje, estilo porcentual, o directamente lo multiplico por 100, ¿de acuerdo? Yo soy más partidario de multiplicarlo por 100, pero... Y aquí no le añades nada, ni paréntesis ni nada, ¿no? El multiplicar por 100 no hace falta. No, porque como es división y multiplicación, Vale. no afecta, ¿de acuerdo? Aceptaría sumas y restas con multiplicaciones y divisiones. Vale, veis que sigue el mismo patrón, ¿no? Es decir, sería la frecuencia absoluta dividido entre el total, la frecuencia absoluta dividido entre el total, la frecuencia absoluta dividido entre el total, ¿no? Siempre es igual. Y multiplicado por 100. ¿Puedo arrastrar esta fórmula? ¿No tendrías que bloquear en la celda de 5.907? Muy bien. ¿Qué sucede si arrastramos directamente? Pues que nos va a dar un error, ¿de acuerdo? Cuando aparece esta palabra, ¿vale? Asterisco, almohadilla, divid, partido 0, es que nos está indicando que estamos dividiendo entre 0. Es decir, estamos dividiendo entre una casilla que no tiene número. Y como sabéis, no se puede dividir entre 0. ¿Qué sucede? Que al arrastrar esta casilla con estas fórmulas, lo que hemos hecho es arrastrar tanto la n como la n mayúscula. Pero claro, la n mayúscula no queremos que se mueva. ¿Sí? Como veis, he bajado 1, 2, 3, he bajado desde aquí 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? Queremos que baje la n, pero la n mayúscula, la casilla amarilla, que no se mueva. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues tal y como ha dicho vuestra compañera, ¿de acuerdo? 4. Exacto, la vamos a fijar. ¿Y cómo se fijan? Pues mirad, nos vamos a ir aquí arriba, que es la barra de fórmulas, la veis, ¿no? Donde está el cursor. Y vamos a seleccionar la D15. Una vez seleccionada, vamos a pulsar el botón F4. ¿Sí? F de Francia, 4. Si veis, han aparecido los símbolos del dólar, tanto delante de la letra como delante del número. Evidentemente también lo podéis poner a mano, pero ya os digo, entre pulsar un botón y buscar el botón donde está el dólar y colocarlo, pues es mucho más sencillo, F4, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede con esto? Que le hemos dado la orden a Excel de que esta casilla va a permanecer fija. Y si arrastramos, como veis, ya sí que nos da el número. ¿Por qué? Porque todos estos números han sido divididos por la casilla amarilla. ¿Sí? ¿Lo veis? ¿Alguna duda sobre esto? Profe, a mí no me dan decimales. Si no te dan decimales es porque no tienes puesta lo de los decimales. ¿Vale? Esto aquí. Es que ya le doy, pero no va así. Es que no sé qué pasa. Me pone 42% directo y ya está. Y he puesto el 2117 entre el 5097. Vale, igual es que lo tienes en estilo porcentual. ¿De acuerdo? Si lo tienes en estilo porcentual, ¿Y cómo lo quito? pues seleccionas la casilla y en lugar de porcentaje, ves que aquí arriba pone porcentaje, pues le pones número, por ejemplo. Vale, ahora lo intento. Gracias. De nada. ¿Sí? ¿Veis? Al poner número sale. Vale, y la F mayúscula, pues exactamente igual que la... Aquí no hay mucho que comentar, ¿no? Igual que la N mayúscula. ¿Sí? Y al final, pues el 100%. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda sobre esta tabla? Una cosa, ¿me puedes repetir la fórmula de la n minúscula, por favor? Sí, está aquí arriba.
contar puntos sí, abro paréntesis, selecciono la columna C de los datos de agosto 2016, punto y coma, sin cambiar de hoja, y luego vengo aquí a esta hoja de aquí y selecciono motivo de viaje en la primera, ¿vale? El número 1. ¿Sí? Bueno, vamos a ir por este ejercicio de aquí. ¿Qué nos dice? Crea una tabla dinámica seleccionando todos los datos del mes y muestra en la tabla el promedio de los gastos totales en función del motivo. Vamos a ir primero a hacer esto, ¿de acuerdo? Vale. ¿Qué es una tabla dinámica? Pues a ver, una tabla dinámica es una tabla parecida a la que hemos hecho ahora, pero que nosotros podemos ir seleccionando los datos que queremos que nos muestren y además no tenemos que calcular nada, porque todo lo va a hacer Excel, ¿de acuerdo? Entonces, ojo a ver cómo lo vamos a calcular o cómo lo vamos a seleccionar. Nos dice que seleccionemos todos los datos del mes, ¿de acuerdo? Es decir, todos los datos que hay aquí, absolutamente todos. Entonces, sabéis que hay 5.097 filas, o sea, es una locura, no vayáis a mano. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mirad, seleccionar primero esta de aquí, ¿vale? Lo que es el nombre de las variables, y a continuación vais a apretar todo seguido, ¿vale? El botón más la flecha mayúscula, no el bloqueo mayúscula, la flecha hacia arriba. Y después la flechita hacia abajo que hay en la cruceta, ¿vale? ¿Por qué? Porque haciendo esto, ¿de acuerdo? Toda la vez, ¿eh? No una otra, sino toda la vez, manteniéndolo. ¿Veis? Vamos a seleccionar automáticamente todos los valores, sin tener que ir nosotros a mano bajando. ¿Sí? ¿Me seguís? Lo repito. Por cierto, los que tengan ¿cómo se llama? Un Mac, igual esto cambia. Yo no tengo Mac, pero igual esto cambia, ¿de acuerdo? No estoy seguro. Pero, profe, puede ser que en el examen nos pidas, por ejemplo, yo tabla dinámica no sabía ni lo que era. Puede ser que nos pidas que creemos tablas o cosas que no sabemos, porque claro... A ver, el caso es que se supone que en el examen para el examen tendríais que haber hecho las prácticas que están puestas, ¿de acuerdo? Entonces, en principio, en las prácticas que están puestas, os aparece cómo hacer tablas dinámicas, etcétera, etcétera. Vale. ¿De acuerdo? No me he mirado, las prácticas son las mismas que fuimos haciendo años anteriores. Entonces yo creo que todavía se mantiene lo de las tablas dinámicas. Yo, como este examen es el primer parcial que corresponde a las primeras prácticas, lo he cogido directamente. Pero yo juraría que entran tablas dinámicas. Además es que son muy, muy útiles, ¿de acuerdo? Entonces os la explico y ya las sabéis. Aparecen dispersiones, media, un resumen estadístico completo. O sea, si sale el resumen estadístico, la tabla dinámica aparece. Vamos, sí o sí. A ver, un segundo, lo estoy mirando rápido. Pero bueno, ya que estamos, os lo enseño, ¿de acuerdo? Entonces, seguimos. Cogemos esto, seleccionamos absolutamente todo, ¿de acuerdo? Y nos vamos a insertar. Insertar tabla dinámica. ¿De acuerdo?
¿Y qué nos aparece? Una ventana que quizás no veis, en la que nos pone que seleccionemos una tabla o rango, el rango ya está seleccionado, y luego nos pone, elija dónde desea colocar el informe de la tabla dinámica, es decir, dónde queremos que nos aparezca la tabla dinámica, ¿sí? Y tenemos la opción de nueva hoja de cálculo, que yo no soy muy partidario de tener 400 hojas, porque es una locura, yo soy más partidario de hoja de cálculo existente, ¿de acuerdo? Y si le doy a la ubicación, pues entonces puedo seleccionar dónde quiero que me haga la tabla dinámica, ¿de acuerdo? Y la voy a poner, pues no sé, aquí abajo, ¿sí? ¿Veis la ventanita esta que aparece? No. ¿No? No me sale nada. Bueno, ¿habéis podido llegar hasta aquí? No. ¿No? ¿Habéis podido seleccionar todo esto con el control mayúscula y la flechita hacia abajo? Pero en ubicación hay que apuntar algo. Sí, cuando seleccionáis en la ubicación, si os vais, pone ubicación y aparece como una barra blanca, ¿no? Sí, para apuntar algo, sí. Exacto, y al final de la barra aparece una flecha. Clica en la flecha. Sí, bueno, Y sí, con esa que... flecha, vete a la donde quieras, ¿vale? Selecciona dónde la quieres poner, clica en una celda, A le ver. vuelves a dar a la flechita y aceptar. Vale. ¿Sí? Vale, vale. Vuelvo atrás para los compañeros. Seleccionamos todo esto, ¿no? Control, mayúscula, flechita hacia abajo. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Vale, me voy a insertar y le doy a tabla dinámica. ¿De acuerdo? Y entonces tiene que aparecer una ventana que pone crear tabla dinámica. ¿Hasta aquí bien? Sí. Vale. Está seleccionado uno que pone seleccione una tabla o rango, ya la tenemos completada, y abajo pone elija dónde desea colocar el informe de tabla dinámica y está seleccionada la nueva hoja de cálculo. Lo podéis dejar así, pero eso significa que va a abrir otra hoja. Si no queréis que abra otra hoja, podéis darle a la opción de abajo que pone hoja de cálculo existente y entonces se habilita, ¿vale? Donde pone ubicación. Entonces aquí o bien escribís la ubicación o bien le dais al final de la barra blanca, que hay una flechita con una barra debajo, clicáis ahí y entonces os vais a hoja 1 y seleccionáis donde queráis, por ejemplo aquí, ¿vale? O aquí, me da igual, donde vosotros queráis, aquí mismo. Le volvéis a dar a la flechita que de antes, aceptar, y os aparece esto. ¿Habéis llegado hasta aquí ahora? Sí. ¿Todos? No, pero no pasa nada, porque yo hago lo mismo y no me sale en la tabla de mi ordenador, no sé por qué. Me sale diferente. Qué raro. Bueno, continúo y si ves que no, pues me lo mandas por correo, ¿de acuerdo? Venga, ¿qué vamos a colocar aquí? Ya tenemos, como veis, como un esqueleto, ¿no? Lo que es la estructura de la tabla, pero sin rellenar. Y aquí tenemos absolutamente todas las variables, ¿veis? Todas las variables que hemos seleccionado. Aquí abajo tenemos filtros, que no lo vamos a utilizar, columnas, filas y valores, ¿de acuerdo? ¿Qué es columna, fila y valor? Pues como os podéis imaginar, voy a coger el sexo, que solamente hay 2, ¿vale? Pues si lo llevo a columnas, pues ¿qué sucede? Que en las columnas me ha puesto el sexo 1, 2. Si lo llevo a filas, en las filas me ha puesto el sexo 1, 2. Y si lo llevo en valores, pues me dice el total, ¿vale? De todos los que hay. En este caso suma, ¿de acuerdo?
Las tablas dinámicas son muy fáciles porque simplemente es arrastrar, ¿veis? Pues aquí, arrastrar. Lo que me ha salido es que era muy largo, ¿de acuerdo? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos dice, muestra en la tabla el promedio de los gastos totales en función del motivo, ¿sí? Pues venga, gastos totales en función del motivo. Pues, ¿qué voy a hacer? Voy a coger el motivo y lo voy a llevar o bien a filas o bien a columnas, como vosotros queráis. Yo soy más partidario de las filas porque me gustan las tablas así, pero esto no es que esté bien, es opcional, ¿de acuerdo? Y voy a colocar los gastos totales en valores, ¿no? Es decir, el motivo 1 tiene estos gastos, el motivo 2 tiene este gasto, el motivo 3 tiene este gasto. ¿Hasta aquí me seguís? Sí. Vale. ¿Qué problema hay con las tablas dinámicas? Que Excel, de manera predeterminada, en el valores siempre me aparece suma. ¿Veis que aparece suma de valores? Nosotros no queremos la suma de valores, queremos el promedio, ¿de acuerdo? Pero apuntaos esto. Podemos querer la frecuencia absoluta, frecuencia relativa, porcentaje, promedio, y también se pueden pedir máximos, mínimos, se puede pedir de todo, ¿vale? Pero estos tres son los más habituales. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a cambiar esto de valores, ¿de acuerdo? Vamos a clicar encima y vamos a darle, que se abrirá una pestaña, a configuración de campo de valor, que es la última opción de todas. ¿De acuerdo? ¿Me seguís hasta aquí? ¿Puedes repetir cómo se llamaba? ¿Configuración de qué? Configuración de campo de valor. Vale, gracias. De nada. ¿De acuerdo? Clicamos ahí y nos aparece una ventana en la que nos pone en negrita, ¿vale? Hay varias cosas, pero en negrita pone resumir campo de valor. Mira, esperad un segundo. Os voy a compartir lo que es el escritorio, porque creo que así al menos. Así si lo veis, la pestaña. Sí, la pestaña se veía antes también, ¿eh? Lo que no se ve Sí, ahora se ve. Ahora se ve, ¿no? Vale. Vale, pues os comparto, en lugar de compartir solamente el Excel, os comparto todo el escritorio y así al menos para los que vayáis apuntando es más fácil. Pues mirad, tenemos configuración del campo de valor, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos como dos pestañas, ¿no? O dos ficheritos, digamos. Resumir valores por y mostrar valores como, ¿de acuerdo? Entonces, si quisiéramos la frecuencia absoluta, le daríamos a recuento, ¿vale? A veces en lugar de recuento aparece contar o cuenta, ¿sí? Es lo mismo, contar, cuenta, recuento. Si le diéramos a aceptar, nos daría cuántos hay de cada uno. Mirad, ¿os suena estos números? ¿Veis que son los mismos? Sí. Pues es una forma fácil de evitar tener que estar, ¿de acuerdo? Y contar sí, contar sí, contar sí. Una tabla dinámica, ¿de acuerdo? Entonces, la frecuencia absoluta es valores, cuento o cuenta, ¿de acuerdo? Dependiendo de la versión, ¿de acuerdo? Si quisiéramos la frecuencia relativa, ¿cómo sería? Pues a esta de aquí, volvemos otra vez a lo mismo,
le damos a recuento y después clicamos a mostrar valores como. Y en lugar de poner sin cálculo, le vamos a dar al porcentaje del total general. ¿De acuerdo? Total general. ¿Y qué ha pasado? ¿Os suenan estos números? ¿Veis que son los mismos? Sí. Pues ya tenemos la frecuencia relativa sin haber tenido que sumar, multiplicar, dividir, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto cómo sería? Sería en valores, recuento, y después mostrar valores como porcentaje total general. ¿De acuerdo? Una cosa. Dime. Entonces en el examen, en vez de hacer la tabla esta, tenemos que hacer la tabla dinámica. Si no te digo nada, ¿de acuerdo? Si no decimos nada de qué tabla utilizar ni nada, puedes utilizar la que quieras. Vale. ¿De acuerdo? Si te ponemos una tabla como esta, tú podrías hacer al lado la tabla dinámica y ya al menos yo vería que has hecho lo mismo, ¿de acuerdo? Ujú. Y si te digo, como en este ejercicio, crea una tabla dinámica, pues tienes que crearla sí o sí, Vale. ¿de acuerdo? Y una cosa, en la tabla dinámica se puede poner más de una... No sé cómo explicarlo. Sí, más de una variable. Tanto. Sí. Sí, Vale. ahora la veremos. Y se pueden hacer varias tablas, no hacer solamente una, ¿de acuerdo? Vale. Copiando y tal. Sí, puedes arrastrar, tú aquí en el campo puedes poner lo que quieras. Por ejemplo, ahora, pues, aparte del motivo y los valores del gasto, pues imaginaos que queremos saber el sexo también. Entonces nos dice, el motivo 1 ha tenido un gasto de 41,73% de todo el total y evidentemente, veis, siempre nos pone la suma, pero lo podemos cambiar y ha ido 2.117 personas. ¿Sí? O en lugar de cuenta de sexo, pues queremos, no sé, mirad, en lugar de esto, pues quiero la edad. Y en lugar de la suma, pues le voy a dar al máximo. Pues el máximo de edad de cada uno de los motivos es 85, es 85, 74... Todo esto es relacionado solo con la columna motivo, ¿no? Todos los valores que hay a la derecha. Claro, O sea, si quieres añadir más columnas lo puedes hacer, pero... también se puede añadir. Por ejemplo, tenemos motivo en función de los gastos, ¿no? Pero también podemos hacerlo así, es decir, motivo y sexo y gastos. Es decir, el motivo 1 para los hombres ha sido el 19,17% y para las mujeres un 22,37%. Pero ¿y por qué no añades lo de sexo en vez de en las columnas, en el recuadro de las columnas, lo añades en el de las filas? Hombre, porque te va a quedar todo muy feo, ¿no? Porque si tienes dos... Ah, vale, jolín. Claro, porque tienes esto... A ver, es lo mismo, ¿eh? Esto ya es como cada uno, pues, le guste más las tablas. Por ejemplo, aquí ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo, para el motivo 1, ¿sí? Dentro del motivo 1, para los hombres, le corresponde un 19,17 y para las mujeres un 22,37. Total del motivo 1, ¿ves? Total de 1, 41,53. Si hay a alguien que le gusta esto, pues perfecto, lo entiende, perfecto. A mí esto me resulta feo, ¿vale? Personalmente. Me gusta más por columnas y entonces veo, para el motivo 1, hombres 19,17, mujeres 22,37, total 41,53. ¿De acuerdo? Pero esto ya es a gustos personales. ¿Sí? Podéis ir poniendo lo que quieras. Y claro, se pueden ir poniendo, y valores también. Podemos añadir luego, pues yo qué sé, país de destino. ¿No? Pues no sé. Hay un montón, ¿ves? Desviación, varianza, contar números.
Pero bueno. Pues estos han viajado a 977 destinos. Esto a 328. ¿De acuerdo? Es decir, podéis utilizar lo que queráis. ¿Sí? Vale, Messi. Pero bueno, volviendo a lo nuestro, como únicamente de momento nos dicen el motivo y el porcentaje, bueno, nos dicen el promedio, pero os estoy enseñando a hacer frecuencias relativas y absolutas. ¿De acuerdo? Sería esto. Y si queremos el promedio, pues, como os podéis imaginar, en lugar de recuento, me voy a promedio. ¿Sí? Que era lo que nos pedían. ¿De acuerdo? Aquí, pues le quitamos el porcentaje, si queréis. Tenemos número y nos da un promedio sin porcentaje. ¿Esto de qué depende? O mira, esperad, vamos a hacer el cambio correcto. ¿Esto de qué depende? Porque hemos puesto mostrar valores como el porcentaje del total general, ¿no? Para poder hacer la frecuencia relativa. Si le ponemos sin cálculo, pues nos da un promedio de los gastos en euros. ¿De acuerdo? Es más correcto. ¿Sí? ¿Repito? ¿Lo entendéis? Sí. Sí. Vale. Estaba en porcentaje porque provenía de la frecuencia relativa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se calcula el promedio? Pues el promedio es en valores, poner promedio, ¿de acuerdo? Sin cambiar, mostrar valores como. ¿Sí? Vale, ahora nos dice, muestra únicamente los motivos cultural, naturaleza y gastronómico. ¿Cuáles son los motivos cultural, etcétera, etcétera? Pues sería mirando la definición, ¿no? Gastronómico es el 4, cultural es el 2 y naturaleza el 3, es decir, 2, 3 y 4. ¿Cómo se muestran aquí el 2, 3 y 4? Pues, ¿veis esta pestañita de aquí? Pues aquí nos dice lo que queremos que se muestre. Por ejemplo, estos 3 valores únicamente. ¿De acuerdo? Y me aparece únicamente lo que queremos ver. ¿Sí? Es un filtro. No deja de ser un filtro. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el gasto medio total para estas 3 variables? ¿Qué respuesta me diríais? Pues hacer la función de promedio, ¿no? Sí, o como esto de aquí ya es promedio, ya tenemos el pues promedio vale, dividir. total. No, ya está calculado, ¿no? ¿Cuál es el promedio total? 651,45. Vale, ya te lo pone en la tabla directamente, en el final. Exacto. Vale. ¿Sí? Porque hace el promedio y aquí el total. ¿De acuerdo? Vale, ¿cómo sería un gráfico de barras? Pues para poder hacer un gráfico de barras tendríamos que seleccionar la tabla y si veis aquí arriba pues aparece inicio, insertar, ¿sí? Dibujar, bla bla bla, diseño, analizar. Pues nosotros nos vamos a ir a insertar y aquí tenéis todos los gráficos, ¿de acuerdo? Gráfico dinámico, gráfico de barras, podéis darle al gráfico de barras que queráis, ¿vale? A mí esto también me da un poco igual. Por ejemplo, si lo hacemos así de sencillo, ¿de acuerdo? Motivo, ¿veis? ¿Y qué tenemos? Que por el motivo 2 el gasto ha sido un poquito más de 800. El 3, un poquito más de 400. El 4, la mitad más o menos, ¿no? De 300. ¿Sí? Es fácil, ¿no? Esto simplemente
Clicamos, añadir y ya está. ¿Me seguís? Sí, sí. Sí. Vale. ¿Qué más podemos hacer? Nos dice, indica dentro de la tabla dinámica el máximo y el mínimo de gasto. Añade columnas que indiquen máximo y mínimo. Vale, si añadimos columnas, se nos va, como esto está vinculado a la tabla va a cambiar y también va a cambiar, ¿vale? La gráfica. No os preocupéis, en este caso yo ya lo tenía en cuenta, pero si lo que queréis es que este ejercicio quede tal cual, pues simplemente, ¿vale? Seleccionamos, le damos a copiar y lo pegamos aquí, por ejemplo. ¿Veis? Y tenemos dos tablas iguales. ¿Sí? Y vamos a modificar la segunda. Más que nada para que no nos modifique todo, ¿eh? Pero ya os digo, me da igual. Nos dice máximo y mínimo del gasto. ¿Sí? Del gasto total. Venga. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues ya tenemos el promedio, pero ahora queremos el máximo y el mínimo. Pues volvemos a llevar el gasto total y cambiamos por el mínimo, ¿no? ¿Veis? Esta no se ha modificado, pero esta de aquí sí. ¿Y qué vamos a hacer? Además, vamos a añadir otra vez el gasto, pero ahora indicando el máximo. ¿De acuerdo? ¿Y qué tenemos? Sin tener que calcular nada de máximo, mínimo, etcétera, etcétera, tenemos que para el motivo 2 el promedio es 818,11 euros. El gasto mínimo 28,67 y el máximo 5.265,60. Profe, perdona una cosa. O sea, cada vez que quieres calcular algo tienes que volver a añadir la misma columna de gasto total. Sí, porque si no la añades... ¿no? Claro, si no la añades... Ya. Si no la añades, lo que pasa es que tienes que ir cambiando esto, ¿de acuerdo? Imagina, voy a poner varianza, ¿de acuerdo? Varianza. Entonces, claro, pierdo lo que había para ponerlo nuevo. Entonces, Vale. yo prefiero ir poniendo, ¿de acuerdo? Ah, no, era promedio. Yo prefiero ir añadiendo para ir mirándolo todo y analizar todos los datos. ¿De acuerdo? Sí. Si alguien quiere ver el completo, ¿vale? Todos los motivos, pues selecciona todos otra vez. ¿Sí? Y aquí aparece todo. El promedio de todo, el mínimo de todo y el máximo de todo. ¿Sí? Y como os dais cuenta, el total siempre hace referencia al total de lo que nos muestra la tabla. ¿De acuerdo? Es decir, aquí nos muestra todo, pues el promedio total de todo son 400, ¿vale? 454. Pero cuando habíamos cogido únicamente el motivo 2, 3 y 4, es de 651. ¿Sí? Vale, ya os digo que, a ver, voy un poco rápido porque quiero enseñaros un poco todo, es una clase express, pero vosotros, si podéis, estaría muy bien que os mirarais las prácticas de cara al viernes, ¿de acuerdo? Porque así al menos, si tenéis dudas, pues las vamos mirando, si nos sale algo y tal, ¿de acuerdo? Porque si no, de cara al examen vais a ir muy perdidos. ¿Alguna pregunta sobre esto? No. ¿No? Vale. Venga, crea una hoja de cálculo y denomínala motivo naturaleza. Supongo que todos saben cómo hacerlo, pero nos vamos aquí a este más que pone hoja nueva. Clicamos. Sí, y con el botón derecho podemos poner, pues, insertar, eliminar, cambiar nombre. ¿De acuerdo? Pues
motivo naturaleza. Copia en ella todos los datos de los encuestados que hayan indicado que han viajado por ese motivo. Es decir, vamos a copiar únicamente los que han viajado por el motivo naturaleza. ¿Sí? Se refiere a los datos de todos estos de aquí. ¿Sí? El motivo naturaleza es el 3. Pues ahora sí que vamos a ordenar o vamos a, si no queréis ordenar, filtrar por el número, ¿no? Por ejemplo, filtros de número. O bien seleccionamos aquí, ¿vale? Quitando todos menos el 3. ¿Ves? Y únicamente aparece todos los del 3. O me voy a filtros de número, es igual a, pues es igual al 3, ¿no? Que es el que estamos buscando. Y nos vuelve a filtrar todos otra vez por el 3. ¿De acuerdo? ¿Entendéis cómo se utiliza? Sí. Vale, pues Una pregunta, ¿y las flechas de arriba cómo te han salido? estas aquí, Sí. estas añadiendo el filtro. ¿De acuerdo? Esto es lo normal, ¿vale? Lo que aparece en el Excel. Seleccionas la parte de arriba, el nombre de la variable, te vas a ordenar y filtrar y clicas a filtro y te aparece. ¿Sí? Y luego pues buscar el 3, por ejemplo. Pues también, ¿vale? Ya está solamente los del 3. ¿Sí? Pues vamos a copiar todos estos. Acordaos, control, mayúscula, flecha hacia abajo, ¿sí? Y le doy a copiar. Me doy a motivo naturaleza y pegar. ¿De acuerdo? Ya lo tengo todo. ¿Veis? Solamente motivo 3. ¿De acuerdo? ¿Lo entendéis? Sí, sí, perfectamente. Vale. Entonces, con esto nos dice, responde, ¿qué porcentaje de hombres han viajado por el motivo naturaleza? ¿Cómo calculamos el porcentaje de hombres? ¿Con la frecuencia? Vale, o con la fórmula, ¿no? ¿Cómo sería? Porcentaje es igual a qué? Al número de hombres dividido entre el total, ¿no? Por 100. Pues podríamos hacer, por ejemplo, contar.si, abro paréntesis, me voy a motivo de naturaleza, selecciono el sexo, punto y coma, 1, cierro paréntesis, ¿de acuerdo? Y aquí ya tengo todos los hombres, dividido entre contar, ¿no? Abro paréntesis y selecciono, pues por ejemplo, todo el sexo, multiplicado por 100. Mirad, aparece un 48%, 48,23. ¿Qué es lo que os enseño aquí? Aquí os enseño que dentro de la misma fórmula se pueden añadir varias fórmulas, ¿de acuerdo? Dentro de una misma operación podemos añadir varias fórmulas. Lo podemos hacer por separado, evidentemente. Profe, me he perdido. O sea, sí, has contado y a los valores que son 1, que es el hombre, y luego porque has vuelto otra vez a poner contar. Lo voy a hacer, tranquila, lo voy a hacer aquí ahora, ¿vale? Vale. Poco a poco. Nuestra idea es, voy a calcular la cantidad de hombres, ¿no? Pues sería contar.si, abro paréntesis, selecciono esto, punto y coma, 1. ¿Verdad? Esto lo hemos aprendido antes. Voy a contar cuántos hombres tengo. 259 hombres. De acuerdo. Para poder sacar un porcentaje, tengo que coger la cantidad de hombres y dividirlo entre la cantidad total de personas que han viajado, ¿no? Cantidad de personas.
Para la persona no necesito ningún tipo de filtro, por lo tanto voy a hacer contar. Cuéntame todos estos. Pues tenemos 537. Es decir, han viajado 537 personas por el motivo 3, por el motivo naturaleza, y de esas 537 personas, 259 son hombres. Por lo tanto, ¿cómo calculo el porcentaje? Pues el porcentaje es la cantidad de hombres dividido entre la cantidad de personas por 100, ¿no? ¿Correcto? Sí, sí. Vale. Pues lo que os trataba de hacer esto, es decir, hacerlo por separado, calcular a hombres, calcular personas y luego la división, o en la propia división, en lugar de calcular hombres como tal, primero, perdón, este de aquí, ¿no? En lugar de calcular hombres, calcular personas y ponerle una fórmula, en la propia fórmula podemos introducir fórmulas, ¿de acuerdo? Es decir, en una operación podemos introducir fórmulas. Es decir, ¿qué tenemos en el numerador? Cantidad de hombres. Pues contar, punto sí, selecciono todo, punto y coma, 1, y cierro paréntesis. ¿Veis que ya tengo cantidad de hombres? Ahora lo divido. ¿Y entre qué lo divido? Entre el total, que es contar, paréntesis, todo esto. Y ya tengo el denominador. Y ahora multiplico por 100. ¿Veis que nos da lo mismo? La opción, la que vosotros queráis. Supongo que preferís esto porque es como más pausado, esquemático y estáis aprendiendo ahora. Pero que sepáis que la fórmula se puede introducir dentro otra fórmula, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Queda claro? Esto es como la fórmula de la frecuencia relativa, ¿no? Más o menos. Lo divides entre... Sí, la frecuencia relativa no deja de ser un porcentaje, pero de ese valor. Sí, una frecuencia relativa, un porcentaje es lo mismo. Sí. Vale. Sería como la frecuencia relativa a hombres. Sí, correcto. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Se ha entendido lo que trataba de decir? Sí. Vale, y ahora, esta es la complicada, calcula una nueva variable llamada i/edad, en el que tomen 0 los menores de edad, el valor 1 si el individuo tiene menos de 40, el valor 2 los individuos con 667 o menos, y el valor 3 los individuos que sean mayores a 67. Vale, esta es un poco compleja, no creo que me dé tiempo porque quedan 5 minutos, pero en lugar de hacer esta tabla, ¿vale? Os voy a enseñar lo pondré aquí mismo, aquí debajo, ¿de acuerdo? Os voy a enseñar los valores lógicos, ¿de acuerdo? De todos modos, los valores lógicos, si vais a fórmulas y le dais a lógicas, os aparece, ¿de acuerdo? Lo que solemos utilizar es el sí, el i y el o, ¿de acuerdo? Son los más utilizados, ¿vale? Al menos en las prácticas. Y esto sí que aparece en las primeras prácticas, así que miraoslo bien para el viernes, ¿de acuerdo? El sí primero, mejor. Sí. ¿No? El sí es una condición, ¿de acuerdo? Y el sí es
para indicar, por ejemplo, aquí, que si es menor de edad, entonces un 0, ¿de acuerdo? ¿Cómo podríamos hacerlo? Mirad, imaginaos que yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, ¿de acuerdo? Yo voy a utilizar esta condicional y pongo igual si, paréntesis. Y aquí veis, nos aparecen las tres partes y nos pone prueba lógica, es decir, que digamos qué es lo que queremos que compare, luego valor verdadero y luego valor falso. Mirad, imaginaos que yo lo que quiero poner es que si esto, ¿vale? Los valores que yo he puesto es mayor a 3, entonces que ponga el número 0. Y si es menor, número 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo pondría? Pues tendré que hacer, si este valor es mayor a 3, ¿sí? Entonces, punto y coma. ¿Qué sucede si es verdadero? Pues si es verdadero, un 1. Y si es falso, un 0. ¿De acuerdo? Y entonces, evidentemente, me aparece un 0. Lo puedo ir arrastrando. ¿Y veis? Yo me he perdido. Este es un poco complicado, ¿de acuerdo? Pero la idea es hacer una comparativa, ¿vale? Estáis haciendo una comparación, que sería la prueba lógica. Luego, ¿qué queremos? Que nos diga si eso se cumple y luego si es falso. Voy a hacer otra. Mirad, si el valor este de aquí es igual a 2, entonces que me ponga el 1. Y si no, que me ponga el 150, por ejemplo. ¿Veis? Como este número no es igual a 2, 150. Como este es igual a 2, 1. ¿Lo veis? ¿Entendéis el concepto? Sí, sí. ¿Vale? Es un poco... Esta parte es un poco más compleja, ¿de acuerdo? Pero si entendéis el concepto, mejor que mejor. ¿Esto Luego, está explicado en lo del modelo? sí, está explicado ahí, ¿de acuerdo? En la práctica 1 también sale algo de esto explicado. Sí, este sale al principio de las prácticas, entonces este seguro que entra, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que luego utilizamos tablas dinámicas y es como más facilillo, pero es algo complejo, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya os lo miráis y para el viernes lo vuelvo a explicar si hay dudas, ¿de acuerdo? Que seguro que sí, porque es un poco complejo, pero lo volveré a explicar, ¿de acuerdo? Bueno, como ya es la hora, lo dejamos aquí. Si queréis, subo este Excel, os lo mando por correo, ¿de acuerdo? Mando un mensaje y lo adjunto para que veáis cómo se ha hecho. Como podéis acceder a las fórmulas, pues también podéis ir mirando las fórmulas, ¿de acuerdo? Vale. Y eso sí, repasad para el próximo día, para el viernes, ¿de acuerdo? Muy importante, porque si no, no vais a saber hacer nada. ¿Perdón? O sea, el viernes, ¿qué vas a hacer? ¿Las prácticas que hay colgadas en el Moodle? No, mi idea era hacer un tipo simulacro de examen que Vale. Oscar mandó, profesor Oscar, que tenéis antes, lo mandó para la otra clase y entonces me gustaría hacer el mismo para que también supierais cómo pueden ser. Pero claro, muchas de esas cosas aparecen en las prácticas. Entonces la idea es que hagáis las prácticas, que todas las dudas que tengáis me vayáis preguntando tanto el viernes como cualquier otro día, ¿de acuerdo? Por correo electrónico para ayudaros para el martes que viene, que en principio es cuando quiero hacer ya el parcial sí o sí. ¿De acuerdo? No sé que pase algo grave, pero en principio es el martes que viene. Por lo tanto, tenéis que ir mirando todas las dudas que tengáis. ¿Sí? Vale. ¿El examen lo vas a hacer presencial? No, en principio... ¿Vale? Porque la universidad no... Rara vez, si es final sí que nos dejan, pero si es presencial
nos piden que sea, o sea, si es parcial nos piden que si se puede, online. Entonces seguramente sea online. Vaya que sí, que es online. ¿De acuerdo? Vale, gracias. De nada. Bueno, pues lo dejamos aquí, nos vemos el viernes. Que tengáis un buen día, ¿de acuerdo?